Hola, nosotros somos Emilio Alfaro, Jaime Eduardo, Carpinteiro, José Alberto Luna, Fernanda Pérez y vamos a explicarles primeramente el muestreo estratificado con proporción que realizamos. En este tuvimos el objetivo de comparar la proporción general de preferencias para un partido político con respecto a la proporción de preferencia por estrato y ver si en efecto se cumple la aleatoriedad en la selección de datos. Nuestra población está conformada por 5,000 datos, donde la distribución teórica es de un 25% con preferencia al PAN, 35% por Morena y el 40% por Partido Verde. Primero realizamos un muestreo aleatorio simple con la distribución anterior que mencioné para toda la población. Aquí se obtuvo un número aleatorio entre 0 y 1 para determinar si el partido al que pertenece dicha observación, con base en el intervalo que cae, digámoslo así, de forma que si el aleatorio está entre 0 y 0.25, la persona tiene una preferencia por el PAN, si está entre 0.25 y 0.6 tiene una preferencia por Morena y de 0.6 a 1 tiene una preferencia por el Partido Verde. Aquí en la tabla se muestran estas proporciones. Posteriormente calculamos la población, más bien con la población anterior, determinamos los 5 estratos diferentes de cada 1,000 observaciones. De esta forma buscamos notar si la proporción de preferencia poblacional se aproxima a la proporción de los estratos de cada uno de ellos. Como podemos ver en esta figura, los estratos tienen un comportamiento similar a la distribución teórica, pero ninguno es exacto. Por ejemplo, la menor diferencia la presentan los estratos 2, 3 y 4 en la proporción del PAN, con un 0.10% de diferencia, mientras que la mayor está en el estrato 1 para el mismo partido PAN, con un menos 2% de diferencia. De igual forma, de manera general, podemos decir que la distribución teórica tiene una similar a la que modelamos, por lo que podemos decir que sí hay determinada aleatoriedad. Como segundo ejercicio realizamos una segunda muestra de 5,000 observaciones, la cual está dividida equitativamente en 5 estratos, igual que en el ejemplo anterior. Y aquí se observó nuevamente la diferencia entre la proporción de cada uno de los estratos y la distribución teórica inicial planteada. En este caso, las proporciones resultantes se observaron como se muestra en esta figura, donde se puede observar que ningún estrato se comporta exactamente igual que la proporción inicial planteada o la distribución teórica. Sin embargo, la mayor diferencia se puede observar en el caso de Morena, en el estrato 4, con un 2.4% de diferencia, mientras que la menor diferencia la tiene el PAN en el estrato 1, con un 0.20% de diferencia. Y de la misma manera que en el ejemplo anterior, podemos observar que en la segunda muestra, el comportamiento de cada uno de los estratos también se comporta de manera similar a la distribución teórica, lo cual nos dice que estamos tratando con estratos seleccionados de manera aleatoria, que nos permiten conocer el comportamiento de una población a través de grupos más pequeños, en este caso los estratos. A modo de conclusión, podemos decir que en efecto nuestros estimadores son muy cercanos a los estimadores reales para cada estrato y estos pueden representar bien lo que ocurre entonces en una población en general, porque la población está distribuida homogéneamente. También sería interesante, por otro lado, conocer los resultados variando la proporción de cada uno de estos estratos, porque este tipo de muestreo nos ayuda a hacer inferencias sobre los estratos individuales, lo que posteriormente nos ayudaría a conocer las tendencias políticas de esta población y pues alguien con estos objetivos podría concentrar sus esfuerzos en cada uno de los partidos para conseguir más votantes, dependiendo del estrato donde estuvieran teniendo pérdidas. Como parte final del portafolio, decidimos hacer un modelo de regresión que nos ayude a medir de forma más correcta el índice de masa corporal en base a la percepción física y hábitos de consumo de la población de la Universidad de Anáhuac. Esto lo hicimos mediante el uso de una muestra recopilada por una encuesta que hicimos en Google Forms
Esta de ahí se hizo del 1 de mayo al 10 de mayo del 2023, donde se recopilaron 103 muestras y pues se hace en base a un estudio que hicieron los alumnos del colegio CCH en 2014, donde se prueba que las mujeres tienden a sobreestimar su índice de masa corporal basado en su percepción y los hombres tendemos a subestimarla. La encuesta que nosotros recopilamos consta de 13 reactivos, los cuales recopilaron información fundamental de los encuestados, como fue su sexo, edad, talla, peso y desempeño dentro del campus, así como otra parte donde se incluían los hábitos de consumo de la persona, como eran si era un fumador, las horas de ejercicio que hacía a la semana, el tiempo que pasaba dentro del campus y el número de comidas que compraba dentro de este. Podemos observar, por ejemplo, que el 60% de la población eran mujeres y el 44% eran hombres, así como casi el 80% de la población encuestada eran estudiantes y las minorías eran profesores y administrativos con el 8.7 y 14.6%. Podemos ver la estatura en metros, lo cual vamos a abordar próximamente en el análisis descriptivo del modelo. Los resultados de edad en años cumplidos, así como la proporción de si eran fumadores o se declaraban fumadores y los consumos de bebidas azucaradas o refrescos, así como si resultaban más de 4 horas de ejercicio a la semana, lo cual se recopiló de un estudio de una universidad en Estados Unidos como una media del número de horas que hace un estudiante promedio. Siguiendo este orden de ideas, se le pidió a los encuestados además que se identificaran con una de las siguientes siluetas, el cual se asoció en base al estudio ya mencionado antes de Arellano en 2014, donde cada una de las siluetas se le asocia a un índice de masa corporal en específico para saber si ésta está sobreestimando o subestimando el peso en base a su índice de masa corporal real. Adicionalmente decidimos hacer un análisis exploratorio en donde graficamos en un histograma diferentes variables dependiendo del sexo. En el caso del peso decidimos hacer un histograma donde podemos ver que tiene una similitud a una distribución normal. Sin embargo, estas dos gráficas de sexo masculino y femenino no tienen el mismo comportamiento. Se puede observar que la media de los hombres en cuanto al peso es más grande que la media de las mujeres. Más adelante podemos ver que también realizamos el histograma de la talla por sexos, en donde evidentemente se espera que el hombre sea más alto que la mujer, y adicionalmente también podemos observar que tiene una similitud a una distribución normal. En la edad también podemos observar que en esta sí se comportan de la misma manera, pues que al ser una encuesta realizada en la universidad, la edad de los hombres y mujeres pues tiende a ser igual. Adicionalmente hicimos un recuadro donde se observan las correlaciones entre las variables, observando que evidentemente tiene que existir una alta correlación entre el peso y el índice de masa corporal real, pues el índice de masa corporal depende completamente del peso. Otras variables que están relacionadas son el índice de masa corporal relacionado con el índice de masa corporal real, que deberían de ser muy similares. Sin embargo, podemos ver que tienen una correlación de 0.56. Recapitulando un poco, después de hacer el análisis exploratorio de las variables, podemos saber que sí existe una correlación entre el índice de masa corporal real y el asociado a las figuras indicadas. Se partió de un modelo saturado con 11 regresores, de los cuales 5 fueron continuos y 5 variables categóricas. Recordemos que esas variables categóricas son en específico los hábitos de consumo de los estudiantes y profesores de la universidad. En este modelo saturado también se utilizó una transformación de Box-Cox, dada la variabilidad de los datos y porque pues tenemos una muestra pequeña. El análisis de Box-Cox nos arrojó un valor de lambda de 0.5, el cual se muestra a continuación, donde pues se puede observar que según los coeficientes que observamos, realmente no tenemos regresores que sean no tan significativos, pero que sí tenemos, por ejemplo, el número de comidas, el número de comidas compradas dentro del campus y las horas de ejercicio no suelen ser tan relevantes para nuestro modelo y además presentan un factor de inflación de varianza alto.
Si continuamos bajando, podemos observar la gráfica de los residuos, donde en la primera gráfica donde se compara la probabilidad normal, se observa que en las colas tenemos bastante variabilidad, la cual se puede observar después en el histograma, donde se puede ver que sí existe una forma de campana en los residuos, verificando visualmente que puede existir normalidad, pero que no implica que esto sea suficiente para la hipótesis del modelo. También podemos observar que en el patrón de la varianza de los residuos existe un cierto patrón, por lo que hay que corregir este problema de heterocedasticidad. Se corrigió en gran parte estos problemas aplicando un segundo modelo. Para este segundo modelo se quitaron algunos de los regresores categóricos que no parecieron significativos, dado su alto factor de inflación de varianza. Se quitó la transformación de Box-Cox, además de que se integró un nuevo regresor, el cual contiene la interacción de la presencia de la variable si es masculino o femenino con el índice de masa corporal real, para saber si nuestra hipótesis puede ser comprobada sobre que los hombres subestiman su índice de masa corporal relacionado a su percepción y las mujeres lo llegan a sobreestimar. Como se pueden observar aquí en los coeficientes, podemos ver que en principio la constante, la ordenada al origen, comienza en un punto mucho mayor, lo cual nos indica que en la presencia de la variable de la interacción, el índice de masa corporal es mayor, así como que en la interacción esta ordenada tiene una pendiente negativa, lo cual nos indica posiblemente que esta hipótesis puede ser comprobada. También en este segundo modelo se pueden observar que la mayoría de los regresores son significativos, pero que, por ejemplo, la variable dominante en que si la persona se declara fumador o no, pierde un poco de relevancia teniendo un 0.32 como p-valor y un factor de inflación de varianza de 1.20. Ahora, si bajamos un poco y mostramos los gráficos de los residuos, podemos observar que se corrigió un poco de la heterocedasticidad del modelo, donde podemos observar que en la gráfica de probabilidad normal se ajusta un poco mejor, pero se sigue observando algún tipo de patrón. Nosotros como equipo de consultores se lo adjudicamos a la muestra, dado que es muy pequeña y que existe gran variabilidad en los datos, dado que se encuestaron personas desde los 62 años hasta jóvenes de 18, por lo cual les presentamos nuestras conclusiones. Como ya lo habíamos mencionado, se puede entender que se puede estimar el valor del índice de masa corporal real de las personas, el cual muchas veces no suele estar declarado en su totalidad. Como lo vimos, los hombres tienden a subestimar su índice de masa corporal y las mujeres a sobreestimarlo. Sin embargo, nosotros creemos que para próximos análisis es necesario ampliar la muestra para tener una precisión más exacta y probablemente reducir la variabilidad.